Vamos a darle seguimiento a la temática que concita el interés de los hondureños las últimas 72 horas. Y mire usted que llevamos ya en los últimos años más de 8,000 muertes violentas de la mujer, 400 aproximadamente el año pasado, 11 en lo que va de este año. Jóvenes desaparecidas en Comayagua, jóvenes desaparecidas en Intibucá, pero parece que ha llegado el momento. Justamente aquí voy a compartir con Luz Madrid el titular, un poquito largo de este programa, pero vale la pena socializarlo ahora mismo que hay muchos, miles de hondureños dentro y fuera de la geografía nacional a la expectativa de esta horrenda criminalidad contra la mujer. Luz, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestras invitadas y por supuesto a nuestros televidentes en casa. Compartimos con ustedes el tema del día. El triple crimen de las isleñas parece sensibilizar al Estado de Honduras. Convocan de emergencia a sesión extraordinaria a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Recuerde compartir su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de cada red social habilitada para usted, @FrenteAFrente HN. Y voy a presentar para debatir este tema a mi panel esta mañana. Agradezco la presencia de dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia, de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Honduras y de la Gerente de Defensoría de Grupos Vulnerables del CONADE. Ya, de inmediato presento a la magistrada Rubenia Galeano. Bienvenida, magistrada, es un placer tenerla aquí en el programa. Muchas gracias por este espacio que nos otorga y aquí estamos a sus órdenes. También a la magistrada Gaudí Bustillo. Gaudí, bienvenida, buenos días. Buenos días, don Renato, buenos días, pueblo hondureño. Lamentablemente estamos en un tema muy delicado en nuestro país y agradecemos la invitación. Sabemos que somos protagonistas en la temática y pues tenemos la buena intención de debatir estos temas. Muchas gracias. La coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, que ayer con mucha espontaneidad dijo no, no, no. La otra frase fue, Alice, bueno, del ex ayer, del mensaje en ex ayer, sí. Comenzó con el no, no, no. Y luego, ¿qué venía? Los nombres de las tres mujeres, Alejandra, Diana y María Antonia. Y como les decía también, en el debate, María José Gálvez. María es la gerente de defensorías de grupos vulnerables del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias, Renato, por este espacio y por abordar una temática y una situación que debe ser prioritaria en todo momento en el país. Por fin lo hemos convertido en prioritario y tenemos que admitirlo. Esta es la convocatoria girada por la secretaria de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, a todos los integrantes de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Reciban un cordial saludo deseándoles éxitos en sus actividades diarias. Respetuosamente me dirijo a ustedes en calidad de presidenta de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios para convocarles de emergencia a sesión extraordinaria, la cual se llevará a cabo el jueves 11 de enero de 2024 a las 2 de la tarde, es decir, hoy, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad. Se adjunta la propuesta de agenda con los puntos a tratar. En ese sentido, agradecemos confirmar su asistencia vía correo electrónico a Yanipsa Rodríguez, bueno, y ahí aparece el teléfono a fin de verificar si se cuenta con el quórum requerido de acuerdo con lo estipulado en el artículo 10 del reglamento. Lo anterior en vista de los recientes acontecimientos ocurridos en Islas de la Bahía y abordar la emergencia de casos de muertes violentas hacia mujeres en el país. Este es el tema, o una de las aristas de este tema que ahora concita el interés nacional. Atentos.
El tema del día fue presentado por Cementos Ultracén. Calidad garantizada. Bueno, solo permítanme ir a la primera pausa comercial y ya enseguida estaré con la magistrada Rubenia Galeano, Gaudí Bustillo, con Ali Shackelford y con María José Galvez. Y me van a permitir también al menos unos 5 minutos, porque hay un hondureño televidente de este programa que ayer de manera espontánea me dijo: Renato, ayúdeme, ayúdeme. Y me mandó unas fotografías que yo espero que ustedes entiendan su publicación para que miren la situación que atraviesan algunos hondureños y la precariedad de nuestro sistema sanitario. Y no lo digo para molestar a nadie, porque ya sabemos que la precariedad de nuestro sistema sanitario no es de ahora, es de siempre. Ya sabemos las debilidades, las falencias de nuestro sistema sanitario. Ya sabemos la pobre cobertura de seguridad social que hay en Honduras. Ya sabemos las dificultades que tienen las personas que van a nuestros hospitales públicos. Son hospitales públicos como la escuela que debemos estar agradecidos porque fueron construidos para atender cierta cantidad de personas, de partos, de consultas externas. Y ese hospital escuela se ha convertido en un hospital al que hay que rendirle tributo. Cuando digo hospital escuela no me refiero al edificio, me refiero a todo lo que está dentro del edificio, el recurso humano. Porque ha sido desbordado 5 o 6 veces para lo que fue construido. Y aún así se mantiene de pie ese hospital, cojeando y todo, pero ahí se mantiene de pie. Centenares de mujeres pariendo. De repente el número de atenciones para mujeres embarazadas se diseñó para tantas en un año, en los años 70. Y ahora llegan 5 o 6 veces más para lo que fue diseñado ese hospital. Y así es en todo. Entonces, mi idea esta mañana no es echar más gasolina sobre lo que sabemos que ya está precario, sino concitar un poco de conciencia para lo que le pasa a este hondureño. El hijo del abogado Omar Serna, que también es abogado, Omar Serna fue parte del Ministerio Público hace unos años, me dice: mire, yo estoy ayudándole a esta persona, todos los días lo mando a traer en una ambulancia para que lo atiendan. Y él puede sobrevivir, solo es que nos sensibilicemos un poquito y alguien del sistema sanitario diga: yo le voy a ayudar, yo voy a atender a esta persona. Así que me voy a ocupar 5 minutos de este caso y luego pasamos al debate que nos convoca esta mañana, la presencia de las distinguidas mujeres que ya presenté aquí en Frente a Frente. Así que atentos. Recuerde compartir su comentario y opinión a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro WhatsApp en base al tema de hoy. El triple crimen de las isleñas parece sensibilizar al Estado de Honduras. Convocan de emergencia a sesión extraordinaria a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios. Recuerde nuestro WhatsApp 9773-6065. Bueno, solo 5 minutos. No le voy a quitar mucho tiempo. No puedo contactar a Omar Serna hijo y quedamos que a esta hora Omar Serna iba a estar preparado. Pero bueno, yo ya me metí en la cabeza que le tenemos que ayudar a este hondureño. Ya lo tengo en la cabeza. Ya no puedo relegar más este asunto. Y en este momento lo haremos. En este momento lo haremos. Muy bien. Ayer me envía un mensaje Omar Serna. Me dice: muy amable de su parte, corresponder conmigo. Ah, bueno, pero antes de eso, me pide que le atienda una llamada. Le saluda Omar Serna Rubinstein, hijo del abogado Omar Serna. Me relata el caso de una familia, y en especial de un señor en la familia de escasos recursos.
Vive en una colonia en vías de desarrollo de la capital, la familia, y el paciente enfermo. Y reflexiona y complementa su mensaje. Si usted me autoriza, le comparto las imágenes del caso para que puedan ver la situación crítica en que se encuentra esta persona. Y así como está, pueda durar años. O sea que si es asistido, esta persona puede alargar su vida. Yo he estado cubriendo un sistema de ambulancia que hoy habíamos coordinado con unas doctoras para que lo limpien. Renato, me dice Omar Serna Rubinstein, la masa se puede remover. Yo me hago responsable de liberar cualquier forma al personal médico y al gobierno. Es decir, que si le remueven una masa a esa persona, él se hace responsable de los riesgos que implique esa intervención quirúrgica. Y además, me dijo, la familia está consciente que si van a hacer la operación, porque se puede hacer la operación, y hay riesgos en la misma, la responsabilidad no es del Estado. La responsabilidad no es del hospital, la responsabilidad no es del personal médico, de enfermería y los técnicos. Eso está consciente la familia. No hay mejor lucha que la que no se pelea. Y me aparece la primera fotografía de este joven con su hijito. Él es Beto antes de su enfermedad. Y por favor, estas imágenes que vienen solo nos demuestran la situación de gravedad de un hondureño con escasos recursos que necesita que se le remueva esta masa, por favor. Yo sé que pareciera que es grotesco, pero es una enfermedad que cualquiera la puede padecer. Cualquiera la puede padecer, cualquiera de nosotros está expuesto. Por eso no quiero distorsión, solo quiero que la gente mire lo que le sucede a este hondureño. Ok, necesitamos removerle la masa a este hondureño, esa masa que ustedes ven ahí. Necesitamos removerle esta masa que ustedes ven ahí. Me dice Omar Serna Rubinstein, no se sientan comprometidos, sino, no me siento comprometido, Omar. Siento lo que le sucede a personas de escasos recursos que no pueden visitar un médico privado, un hospital privado, y que están expuestos al hospital público. Y que no tienen ni suficientes recursos para contratar una ambulancia y llevarlo a un hospital público y que le limpien esa masa. Si está a su alcance ayudar, por favor, se lo agradecería. Y me advierte, él debo advertirle que las imágenes son muy fuertes. Por favor, volvamos a esas imágenes. Sí, yo no lo hago por morbo, lo hago simplemente para concienciar a nuestra gente. Hoy por la mañana me dice, lo movilizamos a un hospital para que lo limpien. Hay que estarle limpiando la masa. Yo mismo me hago responsable. Le suplico que en algo lo podamos apoyar. ¿Y qué hacemos como medio? Simplemente plantear este caso y pedirle a alguna autoridad sanitaria, no que se haga cargo, sino que nos ayude a hospitalizar a Beto. Beto ahí está, miren, ahí está en una consulta médica que no sé de hace cuánto fue, creo que fue en el Hospital San Felipe. Pero hospitalizarlo, hacerle las radiografías, los exámenes de laboratorio que hayan que hacerle, y si los médicos determinan que es operable, que se le puede remover la masa, que hay posibilidades de que él viva, pues hombre, hacerle la operación. Pero si él sigue en su casa, solo limpiándose esa masa, seguro que va a perder su vida. ¿Podemos hacer algo por ese muchacho? Por Beto. ¿Lo vieron ustedes antes de la enfermedad con su hijo? ¿Podemos hacer algo? Tenemos nuevas autoridades en la Secretaría de Salud. Omar Serna me dijo que fue muy amigo de los hijos de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, porque son de Olancho. El papá fue fiscal adjunto, Omar Serna, ¿lo recuerdan ustedes? Mira, me dice, y yo me he querido comunicar con ellos, no he podido. Así que yo le diría a Héctor Manuel, a Melito,
al ministro de la Defensa, que en aras de esa amistad con Omar Serna, papá, y con el hijo, por favor, ayudémosle a Omar, que es ayudarle a Beto, para que se interne y los médicos determinen qué hacer con él. Y si es posible alargarle la vida con una operación. Eso me gusta, esa reacción así. La Secretaría de Salud está por comunicarse con frente a frente. Eso es lo que podemos hacer en los medios, ser vehículos, ser vehículos, ser vehículos. Y eso es lo que yo les pedía a mis panelistas esta mañana. Solo permítanme 5 o 6 minutos para ver qué podemos hacer por este hondureño. Así como él, hay muchos que no tienen ni el recurso para trasladarse a un hospital. Y no digamos en el caso de Beto, que tiene un problema serio, una masa ahí fea, que no sé si es dañina, los médicos determinarán eso, y que le podemos ayudar a él para que salve su vida, a sus vástagos para que tengan padre por muchos años más, y a su familia en general, porque puede ser un hombre que se puede reinsertar a la vida económicamente activa. Así que solo denme un minuto más, solo estoy esperando la llamada de la Secretaria de Salud para determinar el desenlace de esto. Que el desenlace está claro, que lo hospitalicen, que lo hospitalicen. Solo permítame una nueva pausa comercial y ya enseguida vuelvo para que comencemos con este tema que genera la expectativa de la hondureñidad. Estoy seguro. Nos estamos sensibilizando con esta cantidad de crímenes que desde hace años padecen las mujeres del país. Atentos. Yo pensé que Omar Serna, hijo, vivía en Tegucigalpa, pero no, vive en Washington. Me dice que la salud de Beto ayer tomó un giro inesperado que no permite ni siquiera ser movido. Se le generó una trombosis y adicional problemas cardíacos. Pero bien, ya se comunicó conmigo el doctor José Mendoza, que es el director médico asistencial del Hospital San Felipe. Y yo le estoy pidiendo el número de la familia de Beto a Omar Serna para enviárselo al doctor Mendoza y que vayan a traerlo en una ambulancia a su casa. Él vive en un barrio en vías de desarrollo aquí en la ciudad. Ojalá que podamos, que Dios y la ciencia médica le salven la vida a Beto. Muy bien. Vamos entonces a estar pendientes de terminar con este enlace, porque nosotros solo somos un enlace entre la Secretaría de Salud y la persona que está enferma. Vamos a esperar que nos envíe Omar Serna el teléfono para enviárselo yo al doctor Mendoza. Muy bien. Las magistradas Rubenia Galeano, Gaudí Bustillo, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Sally Shackelford, y la gerente de Defensoría de Grupos Vulnerables del CONADE, María José Gálvez. Ustedes forman parte de esta comisión, ¿verdad? El Poder Judicial, sí, como Poder Judicial. Como Poder Judicial. Sí. Están convocadas a las 2 de la tarde a esta reunión. Doña Rubenia, Gaudí, ustedes traen un mensaje en un momento muy difícil para la mujer del país por esta cantidad de crímenes. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, ante todo, lamentar y solidarizarnos, ¿verdad?, no solo con las mujeres de Islas de la Bahía, sino con las mujeres de todo el país. Estamos viviendo como mujeres realmente lo que es producto de toda una estructura que por muchos años hemos tenido en el país, donde ha habido un nivel de discriminación fuertísimo hacia la mujer. Entonces, cuando hablamos de estructura, estamos hablando precisamente de situaciones de políticas de país que tenemos que ir definiendo para que estas estructuras que se han diseñado producto de la historia colonial que tenemos, de las diferentes etapas que como país hemos vivido, de estas estructuras tenemos que irlas cambiando. ¿Qué significa esto? Que como país tenemos que tener políticas públicas definidas, todos los poderes, todas las instituciones, los medios de comunicación, para que en una forma integral podamos ir combatiendo el problema de la violencia hacia las mujeres. Es terrible para nosotras como mujeres sentirnos que
día a día no tenemos los espacios necesarios para podernos desarrollar ante el temor, ante el miedo, ante la inseguridad de que podamos perder la vida por cualquier circunstancia. Solas, acompañadas, en espacios públicos, en espacios privados estamos expuestas. El Poder Judicial por eso ha considerado esta Corte Suprema de Justicia desde el año pasado que tomó posesión, uno de sus primeros tareas es atender el problema de género. ¿Y qué estamos haciendo? Por eso estamos aquí, porque consideramos de que lamentablemente llega a nosotros ya los efectos de esa violencia, ya a iniciar procesos penales para poder sancionar a los posibles autores, pero antes también tiene que haber un trabajo de prevención. Y en ese trabajo de prevención es responsabilidad de todo el Estado como tal, como hemos dicho. Entonces, sí, nosotros ya hemos definido líneas de trabajo y una de esas líneas de trabajo es que nos hemos incorporado a mesas de consultas interdisciplinarias que desde el Ejecutivo en su momento nos han convocado. Pero también hemos asumido compromisos y uno de esos compromisos es precisamente la elaboración, la construcción de un observatorio de justicia y género. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer al interior del Poder Judicial dónde están nuestras debilidades, dónde están las falencias para poder juzgar con perspectiva de género, para que tengamos sentencias que sean el reflejo de una decisión de un poder del Estado donde se está haciendo justicia. Entonces, por eso ya iniciamos esta primera herramienta, estamos en una etapa ahorita de consulta, de diagnóstico y nos hemos involucrado no solo la parte jurisdiccional a través de los jueces, de entrevistarles, de consultarles, sino también la parte administrativa del Poder Judicial, porque si es una herramienta con la cual va a trabajar el Poder Judicial, tiene todo el estamento administrativo y jurisdiccional que estar informado, involucrado, pero también entendiendo que es parte de ese trabajo. Esta herramienta nos va a permitir a nosotros, una vez definidos esos indicadores, también determinar cuáles son las políticas públicas que en materia de género tenemos que hacer, dónde se debe de fortalecer en la jurisdicción la formación de los jueces, mejorar la estructura orgánica de algunos juzgados, el acceso a la ciudadanía, a las mujeres en mejores condiciones para que reciban una atención integral. Pero esto solo es una parte de toda esa estructura, ¿verdad?, que necesitamos irle dando respuesta. Entonces, aquí estamos porque queremos ponerle en conocimiento a la ciudadanía qué estamos haciendo, qué vamos a seguir haciendo durante este tiempo que estamos en el Poder Judicial como magistradas. Las mujeres del Poder Judicial estamos comprometidas. Las magistradas de la Corte Suprema de Justicia estamos comprometidas y es por eso que estamos aquí, informándoles a la ciudadanía, rindiendo estas cuentas de lo que estamos haciendo. Entonces, voy a abordar este primer tema para permitirle también a la compañera Gaudí que amplíe más información en ese sentido. Sí, porque el abordaje es integral. Estamos claros que el abordaje es integral, muy bien lo ha planteado. Y yo me voy con lo que es el debate. ¿Por qué más de 8,000 mujeres muertas de manera violenta? La impunidad, el que no se resuelvan los casos, ha generado que los asesinos de estas mujeres digan, sí, de todos modos, aquí el país no castiga a quienes matan mujeres. La impunidad es enorme en esto y nos está perjudicando. De tal manera que ayer yo salí un poco conflictuado con los datos que Melvin Duarte nos ofreció, que menos del 10% de estas muertes violentas, los casos son judicializados. Viene el secretario de Seguridad y dice, si nosotros hemos resuelto aproximadamente el 54%, dice, de los casos de muertes violentas. El problema, eso fue lo que yo entendí, colegí, que presentamos los casos resueltos al Ministerio Público, pero yo no sé si el Ministerio Público observa debilidades en la investigación que no presenta entonces los casos a la justicia. Mire usted cuántas... Allí hay un desfase. Claro. Entre qué pasa en la investigación y qué pasa en la judicialización. Entonces, aquí es donde tenemos que también ir poniendo
la vista. Está fortalecido el Ministerio Público, está fortalecida la investigación en temas de género, porque no es lo mismo investigar un hecho común y corriente que una muerte de una mujer. O sea, hay contextos totalmente diferentes que son los que van determinando cómo se debe hacer una investigación. Igual para el que juzga. Tiene que juzgar de una manera diferente a un hecho común y corriente. Entonces, sí, son cuestiones que tenemos también nosotros en una forma integral que irlas revisando como instituciones involucradas en el sistema de justicia, porque el sistema de justicia no solo es el Poder Judicial. Claro. Muchas veces se señala al Poder Judicial como el responsable, no. Es toda una estructura también en temas de justicia. Desde el momento que se da un hecho, cómo se va a iniciar esa investigación, si realmente hay toda la fortaleza científica para poder determinar que ese hecho al final va a llegar a ser juzgado en una instancia jurisdiccional. Entonces, ¿dónde están las debilidades? ¿Dónde están las flaquezas que tenemos? ¿Verdad? Y eso nos está indicando entonces que este es un trabajo de conjunto. Nos vamos a sentar en mesas convocadas por el Ejecutivo a discutir estos temas, pero tenemos que irle buscando también las soluciones. O sea, ese es un enfoque totalmente integral que tenemos que ver en cómo ir resolviendo la problemática. Magistrada Gaudí. Definitivamente el tema de la violencia contra las mujeres en Honduras es un tema persistente y generalmente preocupante. Como mujer me sensibilizo con las víctimas y también con las familias de estas mujeres que han perdido la vida. Estamos frente a un problema estructural, ya lo hemos mencionado, y a problemas estructurales tenemos que buscarle soluciones integrales. Y como bien lo decía la magistrada Rubenia, el Poder Judicial es un eslabón dentro de esa estructura para poder darle solución a esto. Con el tema de los datos que usted manejaba, que presentó el día de ayer, ahí vemos reflejado lamentablemente una deficiencia en el registro de datos. Y en ese sentido, pues, es importante llamar la atención a que debe de estructurarse un sistema unificado de datos. La Policía Nacional tiene que tener un registro de los datos de la violencia contra las mujeres, Ministerio Público igual, Poder Judicial, pero que esté unificado, claro, porque de esa manera se van a generar políticas públicas. Por eso el Poder Judicial ha planteado la creación de este observatorio de justicia y género con ese objetivo, para hacer diagnósticos, para tener datos reales, porque si usted no tiene una información fidedigna, no puede generar soluciones. Y desde esa perspectiva, entonces ir generando estas políticas públicas que necesitamos. Sí, cada quien salva su pellejo. Así cada es. institución salva su pellejo. Y ayer que hacíamos una catarsis con la magistrada Rubenia y el equipo, identificábamos que hay esos embudos en el proceso para poder llegar al Poder Judicial y poder resolver estos casos. Y lógicamente comienza un embudo con la presentación de la denuncia. Se realiza el acto, hay que presentar una denuncia ante la Policía Nacional o ante el Ministerio Público. Esa es la primera etapa. Luego viene el Ministerio Público y comienza a hacer el proceso de investigación. Sabemos y estamos conscientes que hay que apostarle a tener una investigación más efectiva, a capacitar a los operadores de justicia en este sentido. En ese aspecto hay un proceso investigativo que deriva un requerimiento fiscal y es a partir de ese momento que entra el Poder Judicial a revisar estos casos. Mientras no haya un requerimiento fiscal, el Poder Judicial no es partícipe del proceso. Entonces, ¿a dónde queremos llamar la atención en ese aspecto? A fortalecer el sistema de investigación. Por eso la solución es integral. Por eso no podemos actuar aisladamente. No podemos venir a un foro, perdonen la expresión, a echarle tierra a uno u otro actor. No, aquí es de sentarnos y de tomarle la seriedad que requiere el caso. Venimos hablando y escuchando sobre muchos años, bueno, usted lo dice, claro, son 8,000 casos de mujeres que han quedado en la impunidad y eso no puede seguir sucediendo. Y en ese aspecto
la magistrada presidenta, doña Rebeca Obando, y el Pleno de Magistrados hemos entrado con esa iniciativa de que a través de la Sala de lo Civil podamos ser partícipes de todos estos planteamientos, de todos estos programas que puedan venir a fortalecer el tema de la justicia, porque también no podemos dejar de desconocer que hay un hecho histórico en cuanto al acceso a la justicia de niñas y mujeres, y es ahí donde tenemos una gran responsabilidad como Poder Judicial. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ya se han planteado la creación de nuevos juzgados de violencia doméstica, se está planteando la creación en Choloma, en Progreso, en Santa Rosa de Copán, porque se identificó que en esas zonas es donde se da la mayor cantidad de denuncias. Entonces estamos abriendo el abanico, estamos especializando los juzgados en materia de violencia doméstica. Pero más que eso también viene un proceso de sensibilización, Renato, porque hemos identificado que a lo interno del Poder Judicial todavía nos falta juzgar con perspectiva de género. No le entendemos a qué es juzgar con perspectiva de género. Se presenta un caso en donde está involucrada una mujer, lógicamente hay que pasar todo un procedimiento. No es el hecho de tener una demanda, un caso donde simplemente está la mujer y vamos a juzgar solo porque está la mujer. No, hay que hacer el análisis del contexto, porque de eso se trata juzgar con perspectiva de género. Y es ahí donde necesitamos la capacitación a lo interno del Poder Judicial, y ya se están planteando para el POA de este 2024 una serie de talleres, de seminarios para sensibilizar a magistrados, a jueces, pero también al personal administrativo, porque desde el momento en que una mujer llega a presentar su denuncia, su caso, desde ahí nos han dicho, mire, si es que el guardia me trató mal. Entonces desde ahí estamos dando signos de discriminación, donde el mismo Estado es responsable. Hay todo un estamento, aquí tiene que entrar, por ejemplo, la parte de educación, el Ministerio de Educación, la parte cultura, Ministerio Público, Policía Nacional, los poderes del Estado. Y es importante que nos integremos en estas mesas. De hecho, el año pasado tuvimos la visita de las diputadas que forman parte de la Comisión de Género, Equidad y Género del Congreso Nacional, y se nos pidió que tuviéramos un acercamiento con el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo es el que crea las leyes, pero el Poder Judicial es el que las aplica. Y al final nos piden un dictamen, una opinión, si esa ley procede o no. Y fue tan interesante esta reunión que dijimos, bueno, está bien, los esfuerzos deben de ser conjuntos. Y se creó una mesa técnica de cooperación entre ambos poderes del Estado. Y de hecho hemos estado trabajando, no se ha hecho el lanzamiento general de la mesa, pero ya hemos estado trabajando, y uno de los resultados es que se le está dando vida al reglamento del registro de los deudores morosos alimentarios, que también forma parte del sistema de las mujeres. Y en ese aspecto estamos socializándolos con jueces y magistrados de familia, de violencia doméstica, y con sociedad civil, con otras instituciones como migración, tránsito, que de una u otra manera van a estar involucrados. Entonces ya se están haciendo actividades dentro del Poder Judicial para aunar esfuerzos en pro de las mujeres, porque nuestro objetivo es garantizar el acceso a la justicia a mujeres y niñas en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Ya ustedes captaron que el abordaje del Poder Judicial en esto es integral. Es decir, es prevenir, actuar a tiempo para evitar al final esos feminicidios, o ambos términos están correctos. Con Honduras, femicidios. Con Honduras, femicidios. Con Honduras, femicidios. Pero realmente es un concepto similar. Se convierte en un feminicidio cuando el Estado se mantiene indiferente en el tiempo a darle solución a ese caso, ¿verdad? O sea, cuando hay una actitud pasiva del Estado ante la respuesta que se ha dado
de un hecho en perjuicio. Pues prácticamente aquí son feminicidios. Así es. Pues Sí. prácticamente así, aquí son feminicidios, aunque el término que está conceptuado El delito Es- en el es artículo femicidio, 208 ¿verdad? del Código es femicidio, Penal y a eso se refiere Alice Shackelford. Pues me gusta ese abordaje integral, porque este programa se quedaría cojo y con el rabito del ojo estoy viendo un mensaje. ¿Entiende lo que es el rabito del ojo, verdad? Entendemos, entendemos. Muy bien. Estoy viendo un mensaje oportuno. Permíteme que lo lea, Luz. Ya luego irás tú a leer los otros mensajes de Sandra Oriana, que dice: para enfrentar la violencia de género implica vencer a los grupos conservadores que se niegan a que se implementen las políticas públicas en defensa de las mujeres y la niñez. Bueno, no sé si solo los grupos conservadores. Yo voy más allá. Necesitamos educación en la escuela. Y es aquí donde yo observo unos tabúes enormes que nos impiden que comencemos a educar a nuestros niños y niñas en la escuela. Observo demasiados tabúes. Tenemos décadas de este debate sin frutos. Yo creo que hay que empezar por ahí. Muy bien, voy a escuchar a una mujer que viene del primer mundo. A una mujer que está, yo así siento a Ali Shackelford, escandalizada de ver la cantidad de femicidios en nuestro país. Y que ayer dijo, no, basta. Alice, después de haber escuchado a las magistradas, de toda su experiencia en el primer mundo, de lo que ha experimentado en Honduras, porque desde el 2000 a la fecha son más de 8,000 las muertes violentas de mujeres. Si solo este año van 11, el año pasado fueron 400 mujeres. ¿Qué comienza a observar en el estado de Honduras después que hemos caído tan bajo en la protección a la mujer? Bueno, primero de todo, naturalmente tenemos que levantar la voz y llevar este tema nella visibilidad y discutirlo, porque por mucho tiempo estos temas no se han discutido, se han invisibilizado, se han mantenido en un espacio doméstico, familiar, porque dicen, no, esto es algo personal, relegado a la familia, a la casa y otro. Entonces, primero de todo, el hecho que se está hablando de esto y que estamos levantando la voz y que estamos escuchando de diferentes sectores, de diferentes actores del Estado de Honduras, de la Organización de Derechos Humanos, es algo importante. Es importante también reconocer que desafortunadamente estos son los momentos en los cuales las mujeres se frente a frente. Cuando hablamos de violencia hacia mujeres y niñas, porque la mujer no está más presente en diálogo alrededor, por ejemplo, de la política del país. Esta es parte de la discriminación que seguimos viendo regularmente. Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía, son solo hombres, pero cuando hablamos de violencia hacia mujeres y niñas, entonces somos mujeres. Y yo le Entonces, acepto el golpe. sí, Yo le acepto el golpe tenemos porque que- me lo reclama en privado y me lo reclama en público. Y está bien. Tenemos que reflexionar alrededor de esto, porque cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos de cultura machista, cuando hablamos de normas sociales y culturales que siguen normalizando y legitimando esto, hablamos también de esto, del hecho que las mujeres son vistas solo en los ámbitos sociales o que las mujeres solo llegan a hablar de los temas de violencia, cuando esto es un tema país. Aquí tiene que estar hombre, tenemos que escuchar más las voces de los hombres que hablan verdaderamente de decir cómo vamos a cambiar esta masculinidad tóxica que hay en este país, en otro país. Y no digo que eso sea solo en Honduras. Hace un mes yo hice un Twitter refiriéndome a un caso de femicidio en mi misma ciudad en Italia. Una joven, una cosa terrible allá también. Entonces, lo que digo, esto es un tema que tenemos que llevar al público, hablarlo e entender que todo lo paso que hacemos en discriminar mujeres, en relegar el rol de las mujeres a solo alrededor de su cuerpo, de su sexualidad, de su rol como madre, ese otro, significa también no apoyar los cambios que se necesitan en este país. Seguramente el hecho, y me parece muy importante, el hecho del liderazgo al interno de la Corte es muy importante. Se requiere una política de los tres poderes del Estado. Esto es un tema de Estado del país. Y eso significa que los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, tienen que trabajar conjuntamente. Yo lo he hablado también en otro espacio diciendo que se tiene que fortalecer un trabajo conjunto de los tres poderes del Estado. Tenemos que ver los tres líderes y lideresas de los tres poderes del Estado diciendo no. Esto es inadmisible, no podemos seguir en esta manera, vamos trabajando conjuntamente. En parte se está haciendo en
a través de mesas y otro, pero se tiene que fortalecer esto. La Comisión Interinstitucional para esto es muy importante. Pero tenemos que reconocer también que hay naturalmente fuerte desafío para muchas mujeres que viven, no en Tegucigalpa, pero que viven en zonas rurales, solo para ir a hacer la denuncia. Esta es la realidad. Y cuando llegan también a la policía o al Ministerio Público, se pueden llegar, que le costa naturalmente solo el transporte. Puedes imaginar, una mujer va a decir, ¿pago el transporte para hacer una denuncia o pago la comida de mis niños y niñas? Esta es la realidad en la cual la mujer tiene que confrontarse. Y cuando llegan, muchas nos cuentan que la computadora no está funcionando, que la persona no está allá, o que el policía o que alguien del Ministerio Público me dice, no, esto no es, intentan de desincentivar a la mujer a hacer la misma denuncia. Entonces hay exactamente esto, el tema del acceso a la justicia es crítico. Es crítico. Pensamos, en la Mosquitia no hay una fiscalía de la mujer. ¿Dónde van las mujeres en la Mosquitia? No hay una fiscalía de la mujer en la Mosquitia. Entonces, esta es la realidad de la cual tenemos que hablar, ¿no? Que tenemos que encontrar verdaderamente una manera por la cual la justicia o la institucionalidad sea más cercano a las mujeres. Y cuando hay este caso, que se dé seguimiento, porque muchas de estas mujeres que ahora no están con nosotros y nosotras, y recordamos que atrás de estas mujeres están niños y niños que son huérfanos ahora, familias impactadas de otro, pero muchas de estas mujeres habremos podido prevenir la muerte. Porque habían denunciado, por ejemplo, habían hecho una denuncia a otro, pero allá se queda. Y allá son muertes que se habrían podido evitar. Y recordamos que al final lloramos por estas mujeres que no están aquí, que no pueden contribuir al desarrollo del país. Hablamos de la necesidad de empleo, hablamos de la necesidad naturalmente de un nuevo pacto social, de un nuevo salario mínimo, hablamos de estos temas, pero si estamos matando a las mujeres, si estamos matando también la oportunidad para este país también de desarrollarse económicamente, socialmente, políticamente. El costo de la violencia hacia mujeres y niñas es estimado alrededor de entre el 5 y el 8% del Producto Interno Bruto. Imaginarse qué podríamos hacer con estos recursos en Honduras y en otra parte del país. Construir más escuelas, tener más juzgados y todo. Pero naturalmente la rendición de cuentas de los tres poderes del Estado es crítica y es importante que se crean también esta articulación entre ellos y ella, siempre en colaboración. Aquí repito, para mí es siempre muy importante el trabajo con la sociedad civil. Mucho trabajo se está haciendo alrededor de los datos. Hay también un proyecto que se ha apoyado con Naciones Unidas en el Ministerio de la Secretaría de Seguridad, donde hay datos que se van combinando. Hay esfuerzos importantes que tenemos que reconocer, el hecho que se están publicando también los datos. O sea, no es una cosa de poco, porque en el pasado tampoco se publicaban los datos. Entonces, allá pienso que hay pasos importantes y tenemos que seguir fortaleciendo. Pero tenemos que levantar la voz y tenemos que decir no, porque esto es inadmisible. Ayer la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nos recordó que el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluso frente a las actuaciones de terceros. La defensora del pueblo reiteró su llamado al Estado hondureño para que inicie una pronta investigación con diligencia y que incluya los principios de oficiosidad, oportunidad, competencia, independencia, exhaustividad y la participación de los familiares de las víctimas. Es indispensable que se castigue con todo el peso de la ley al o los responsables de cometer este tipo de hechos violentos que enlutan a familias hondureñas, precisó la abogada Blanca Izaguirre. Del 2000 a la fecha, más de 8,000 muertes violentas de mujeres. Solo el año pasado aproximadamente 400 y en lo que va del año estamos rompiendo récord. ¿Cuántos días del año llevamos? 11. ¿Cuántos fallecimientos de mujeres? 11. Sí, más. 11. Como Registrados oficialmente. Sí. Registrados oficialmente. María José Gálvez, la gerente de Defensoría de Grupos Vulnerables del CONADE.
el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos siempre ha hecho un llamado al Estado de Honduras por la violencia que las mujeres estamos sufriendo en el país, y no solo la última, que es la muerte violenta de mujeres, sino también, como ya mencionaba Alice, el tema de violencia doméstica, violencia sexual, que también se da en el país. Me agrada escuchar a las magistradas hablar de este observatorio judicial y de género, que también es una de las recomendaciones que ya órganos de tratados, el Comité CEDAW, la misma Comisión Interamericana y el MESECBI han hecho al Estado para atender esta situación de la violencia contra las mujeres en el país. Pero también CONADE, nosotros en nuestros informes anuales, en nuestros comunicados y demás, hemos hecho énfasis de las quejas que hemos recibido presentadas por mujeres ante CONADE relacionadas con el acceso a la justicia y también con el tema de derecho a la vida e integridad personal. Y dentro del tema de acceso a la justicia también tenemos quejas, por ejemplo, a nivel local, en los que jueces de paz están conciliando los casos de violencia doméstica, que al final pues lo que viene es como de una manera a avalar o a justificar la violencia que la mujer está sufriendo en el ámbito privado por parte de su pareja, acompañante, qué sé yo. Arreglate con ese hombre, Exacto. déjame en paz, arreglate con ese hombre. Entonces, ya mencionaban el hecho de tomar el valor de ir a hacer la denuncia lleva bastante, porque recordemos que la violencia es un ciclo, que no es fácil salir de ese ciclo, que muchas veces cuestionamos a la víctima en vez de cuestionar por qué ella está sufriendo esta situación o por qué está pasando por esta situación. El tema del contexto, que ya lo mencionaban también, la importancia de poder analizar el caso de acuerdo al contexto en el que estamos en el país, la discriminación estructural que las mujeres sufren y el hecho de los estereotipos también, y de ver a las mujeres como inferior o como si yo te hago algo no importa porque de todas maneras no me van a juzgar, no va a pasar nada o nos vamos a arreglar. Muchas veces olvidamos la parte de la violencia patrimonial también, en el tema de violencia doméstica, maltrato intrafamiliar y demás, en el que dicen, bueno, es que la misma mujer vino a poner la denuncia y después ella vino a retirarla y a pedir que el hombre lo sacaran. Ese es uno de los comentarios que a nivel de CONADE nos hacen siempre las autoridades, y que es preocupante, pues, porque ellos lo dicen, no, es que ella viene y lo pide, pero no analizan por qué ella lo está haciendo. ¿Por qué está pasando esto? La Comisión Interinstitucional de Seguimiento de las Investigaciones de Muerte Violenta de Mujeres y Femicidios se da gracias a la lucha de estas organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos de las mujeres en el país, en las que exigieron que hubiera un mecanismo de rendición de cuentas por estos altos índices de impunidad en el país. Se crea en 2016 por una reforma a la ley del Ministerio Público, pero comienza a funcionar de manera formal hasta 2018. Llevó 2 años para que se pudiera instalar de manera formal esta comisión. Y bueno, ayer usted tenía una defensora aquí, a Merly, que ella ha sido también una de las que ha estado presente siempre en esta comisión, su participación junto con otras defensoras en la misma, y en la que CONADE también forma parte desde que se instaló. Y ha sido difícil también porque lo que se espera es que esta comisión sea del más alto nivel, que no solo estemos participando personal técnico, sino que estén las autoridades los que pueden hacer una toma de decisión. En 2018-2019 se logró hacer una gestión de fondos para fortalecer al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que pudieran hacer una investigación, o sea, fortalecerle con los suficientes recursos para tener el suficiente personal y hacer una investigación con perspectiva de género. Lamentablemente estos fondos fueron al gran bolsón y nunca llegaron a lo que deberían de haber llegado. Entonces, si ahora hay facilidad o hay pues la venia de poder atender de manera integral estos casos, qué bueno, pero también tenemos que retomar el tema de la línea 114, que se supone que se va a lanzar, hasta el momento no se ha lanzado, en la que las mujeres puedan recibir una atención integral a sus denuncias, que hayan personas que estén capacitadas, que las estén atendiendo, que esté 24/7, que ellas también puedan estar recibiendo una atención psicosocial también, porque no es una situación fácil la que están pasando y que tenemos que acompañarlas en todo este proceso. Desde CONADE nosotros realizamos este acompañamiento, pero muchas veces también las instituciones o las autoridades competentes a las que tenemos que llegar, no les gusta obviamente que CONADE llegue ahí con la mujer en este caso, porque ellos dicen, no, pero nosotros estamos investigando, aquí no hay ninguna violación a derechos humanos. Sí hay una violación. El hecho de que esta mujer no esté viviendo su vida libre de violencia ya es una violación a su derecho humano. No es el hecho de que ya estén investigando el caso, es que ella está sufriendo violencia y no debería de estar sufriendo violencia, porque es responsabilidad del Estado garantizarle una vida libre de violencia. Tenemos que ver el tema de violencia contra las mujeres como lo que es una pandemia. Nos atendimos el COVID-19,
pero la pandemia de la violencia contra las mujeres la hemos tenido Sí, desde años atrás. Totalmente de acuerdo. Y no es una pandemia que se va a ir así fácilmente. Entonces sí se tiene que atender de manera prioritaria. Las mismas mujeres pues han hecho el llamado y recordado la promesa de la presidenta en que iba a atender de manera prioritaria los casos de las mujeres, y no solo por el hecho de que sea una mujer la presidenta, es que al final es una responsabilidad del Estado, sea quien sea que esté dirigiendo el gobierno. Bueno, Alex Shackelford reclamaba que no habían hombres en este foro. Y cuando solo tengo hombres, Renato, ¿y las mujeres? Cuando solo tengo mujeres, ¿y los hombres? Bueno, pero aquí hay ya perspectivas de hombres. Miren. Vamos a ver ahora. Si no se están judicializando los asesinatos de las mujeres, ¿cómo se sabe que son femicidios? ¿Se sabe si cada mujer es asesinada por un hombre? ¿Toda mujer es asesinada por un varón? Importante ese dato, me dice un varón. ¿Esos asesinatos o femicidios estarán vinculados al crimen organizado o solo a la violencia doméstica? ¿Quién tiene esos datos con certeza? ¿A dónde se obtienen? Bueno. Es la reflexión de un varón, ¿verdad? Sí. La reflexión de un varón. Sí, pero Y es muy lógica, valiosa. es Muy valiosa, valiosa, y en ese sentido nosotros lo que sí nos ha enseñado la doctrina en el tema de género, en el tema de estos tipos de hechos, es que desde que se inicia una investigación donde hay una muerte que puede tener vinculaciones por cuestiones de género, debe de haber una presunción que puede ser un delito de femicidio, en primer lugar. O sea, desde el inicio de la investigación. Eso dice la doctrina. Eso nos dice la doctrina, y tenemos sentencias de la Corte Interamericana donde ha ido señalando precisamente esa ruta en la investigación. Hay una gran responsabilidad del Estado en estos temas, como en cuanto a la cuestión del cumplimiento del principio de la debida diligencia. La debida diligencia nos llama de que no solo debe de haber inmediación e inmediatez en la investigación, sino que iniciar una investigación desde el enfoque de género, ¿verdad? Porque mejor presumir que es una muerte producto de esto a llevarlo a un caso común que después, más adelante, va a ser muy difícil poder establecer que realmente fue un hecho producto de una situación de desigualdad, de relación hombre-mujer. Entonces, en ese sentido, no hay realmente sentado todavía unas líneas que nos puedan llevar a decir si es esto, es esto, pero sí hay una presunción nacida de la doctrina para hacer las investigaciones bajo esas líneas. En relación a lo que decía la abogada del comisionado, el año pasado la Corte Suprema participó en una primera reunión de mesa precisamente porque ya veíamos toda la conflictividad que teníamos en el tema de violencia sobre las mujeres. Y una de nuestros compromisos era precisamente trabajar con los jueces y juezas de paz en el tema de no conciliar en temas de violencia, pero también ir fortaleciendo estos juzgados de paz, como fortalecer más lo que son la herramienta que se tiene en aquellos espacios donde no hay acceso a juzgados de paz, como son la figura de los facilitadores judiciales. El facilitador judicial es el primer elemento que el Poder Judicial tiene en una comunidad de las más remotas. Y esa persona se ha ido formando en el sentido de que pueda receptar una información, una denuncia en estos términos, para luego trasladarla a lo que es ya el ámbito de un juzgado de paz y poderse ir resolviendo. Porque, como decía, por ejemplo, en Gracias a Dios, no tenemos realmente una institucionalidad. Tenemos juzgados de letras, tribunales de sentencia, pero en la parte, por ejemplo, de cumplimiento de algunas sentencias en el tema de los abusos, no tenemos una institución en materia laboral que pueda dar respuesta a eso. Tenemos un ministerio público, pero también un ministerio público que tiene que ser fortalecido por toda la conflictividad que tiene ese departamento. Entonces, sí tenemos que sentarnos todas las instituciones
y analizar realmente. La problemática que tenemos es fuerte. O sea, el problema de violencias a las mujeres se va agudizando día con día y tenemos que hacer un alto en este momento, sentarnos y en una forma integral ir buscándole las soluciones. Al interior del Poder Judicial nosotros estamos haciendo, pero ¿qué van a hacer o qué están haciendo también las otras instituciones, verdad? Porque si no, este problema ya se nos está desbordando y puede ser muy tarde si lo dejamos para después. Tengo que ir a una pausa comercial, pero esto será parte del debate que viene con las magistradas de la Corte Suprema viendo el tratado de extradición con los Estados Unidos. En el artículo 8 pueden ver ustedes en pantalla, no sé si está activado el Apple TV, lo activamos en este momento. Dice lo siguiente: ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones de este convenio. Por homicidios, nosotros no le podemos entregar a Estados Unidos, ni ellos, en el caso este de Gilbert Reyes, tampoco nos pueden entregar a Gilbert Reyes. Eso dice el tratado. Ninguna de las partes contratantes aquí citadas estará obligada a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones del convenio por homicidio. O sea que será muy difícil extraditarlo. Será muy difícil extraditar. Y ayer lo planteó la misma embajadora de Estados Unidos. Me gustaría un comentario de ustedes, porque realmente no queremos que en ningún caso se quede la impunidad. Y este peor todavía. El ciudadano estadounidense tuvo tiempo de irse del país. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Se quedará en la impunidad este caso? ¿O hay una forma de evitar la impunidad? Pausa y regresamos con la magistrada Rubenia Galeano, Gaudí Bustillo, Ali Shackelford y María José Gálvez. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Es indispensable que se tomen estas medidas extraordinarias para solventar esta triste situación contra la mujer. Los Estados Unidos no pueden defender a un asesino, tienen que extraditarlo a Honduras para que pague por el asesinato de las 3 mujeres. Comparte el televidente. Más mensajes: al gobierno de nuestro país se le está saliendo de control. Comparten más. Hay que ser justos y tenemos que decirlo. Estas 8.000 muertes violentas, más de 8.000 muertes violentas, es en las últimas 2 décadas. Es en las últimas 2 décadas. Eso es lo que se va incrementando. Más de 400 muertes violentas de mujer el año pasado y 11 en 11 días del año en el 2024. Esto no es de ahora. Se nos salió de control desde hace tiempo y no hemos reaccionado. Continuamos con más mensajes. Comparte un televidente. Interesante tema. Se necesita sensibilizar a todas las autoridades. En La Esperanza, Intibucá, se está trabajando conjuntamente con la alcaldía del municipio de La Esperanza para poder apoyar económicamente a las mujeres, que se les lleva trámite de denuncia de violencia doméstica en cuanto a los gastos de transporte, para que puedan movilizarse hasta los juzgados y así darle el trámite de ley correspondiente. Aquí se necesita que se pueda crear juzgado especializado de violencia doméstica. Saludos, comparte el televidente. Es un proceso integral, pero hay que ir más allá, dónde y cómo atender a las víctimas de violencia si los casos son judicializados. Se habla mucho de la violencia doméstica, femicidio, y no se hace nada. El problema es estructural. Número 1, la justicia por el suelo. 2, la tolerancia de la policía permitiendo el sinnúmero de puestos de venta de droga, la falta de valores, la educación familiar, la alta emigración de padres de familia, quedando niños huérfanos. Comparte el televidente. Hay un caso en el juzgado de lo penal donde la fiscal solicitó sobreseimiento definitivo en caso de maltrato familiar, a pesar de haber violencia patrimonial y psicológica, poniéndose del lado del agresor, y por eso el agresor le ha quitado los hijos a la víctima. Que la fiscalía investigue, comparte el televidente. En hogares desintegrados, nada justifica la violencia ante la mujer. La educación integral desde la niñez es clave, y más con nuestros patrones culturales. Comparten los televidentes. Continúe usted compartiendo su opinión a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp.
Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Los precios más bajos en aros y lentes. Expertos en crédito, especialistas en visión. Óptica La Curazao. Bueno, estamos hablando de un abordaje integral, pero yo voy directo en este momento. Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Rubenia Galeano, Gaudy Bustillo, Ali Shackelford y María José Galvez. Sabiendo que hay que tratar de manera integral este problema en Honduras, tenemos algo inmediato, que es lo que facilita más las muertes violentas de mujeres, es la impunidad. ¿Qué nos cuesta resolver un femicidio? ¿Qué nos cuesta llegar con el autor material o intelectual en un femicidio? Y ese es el puntito clave. 11 femicidios en 11 días de 2024. 400 en el 2023. 8,000 y un poco más del año 2000 a la fecha. Ese es el puntito, es la impunidad. Esa es la impunidad. Yo sé que ustedes llegaron hasta hace poco al Poder Judicial, sé que esto no es, sí es problema de ustedes porque ahora representan, son magistradas de la Corte Suprema de Justicia y tienen que ver cómo contribuyen y coadyuvan a resolver esto. Lo que quiero decir es que yo no las puedo culpar a ustedes de los 8,000 homicidios, de los 11 de este año, de los 400 del año pasado. Pero aquí está el puntito clave, la impunidad. Y pareciera que es el Ministerio Público, según la policía, que aunque les presenten casos resueltos, dicen, aquellos no los traducen en requerimientos fiscales. Ya hablamos un poquito de esto, pero me gustaría seguir profundizando, doña Rubenia y doña Gaudy. Yo creo que aquí es importante tener un dato estadístico, Renato. El Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial nos reportó desde el año 2018 a abril 2023 que los tribunales de sentencia recibieron 44 casos de femicidios. Es decir, solo estos 44 han sido calificados como tales y que han llegado a los tribunales de sentencia. ¿En cuántos años me dijo? Del 2018 al 2023. Entonces usted me puede decir, bueno, pero las cifras dicen que son más de 800, pero judicializados como tal, solo tenemos 44. ¿Y a dónde está el timo de esto? ¿Quién califica que es o no un feminicidio? Ese es un reporte preliminar que nosotros tenemos, por eso es importante el tema del observatorio, porque aquí no está incluido el hecho de las muertes de mujeres por tema de parricidio o por homicidio o asesinato, sino simplemente es un dato de los feminicidios. ¿Qué sucede en el caso de los tribunales? Bueno, se han resuelto, tenemos 31 resoluciones de esos 44. Eso quiere decir que hay una efectividad de un 70% por parte de los tribunales de sentencia. Pero usted me diría, bueno, ¿pero dónde está el resto de los delitos o de los femicidios que no han sido registrados o calificados totalmente? Entonces, es ahí donde viene la integrabilidad y la importancia de que el ente que le corresponde calificar tenga esa facilidad y los instrumentos o la materia para poder hacer las investigaciones propias y poder calificar estos delitos. Es así tanto que han sido un 61% de sentencias condenatorias, tenemos 61% de sentencias condenatorias, 35% de sentencias absolutorias, 0% de sobreseimientos provisionales y un 3% de sobreseimientos definitivos. Lo que quiero dar a conocer con esto es que lo que llega a los tribunales de sentencia se está resolviendo conforme, pero hay una parte, una etapa preliminar que hay que fortalecer para que no queden en impunidad estos casos, ¿verdad? Y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo conjunto para poder fortalecer el sistema de investigación. Sí, en este momento mi productor baja a buscarme una historia que no pudimos divulgar ayer en la noche en TN5 sobre una grave denuncia que hace Merly Eguigure.
y donde involucra al Ministerio Público. Y la verdad que yo no he escuchado reaccionar al Ministerio Público sobre esa grave denuncia. De hecho, una de las personas cuestionadas me ha pedido reunirme con él hoy para escucharle, claro. Y es mi amigo de hace muchas décadas y lo voy a escuchar. Pero la denuncia es gravísima contra el Ministerio Público, de que paró un expediente o 2 expedientes de violencia contra la mujer solo por afinidades políticas. Yo no he escuchado reaccionar al Ministerio Público. Viene de una de las mujeres con más historia en la lucha de protección de las mujeres. María José Galvez, tú sabes quién es Merly Aguigure, creo que Ali Shackelford ya la conoce, ustedes la conocen, claro, junto a Gladys Lanza, ya fallecida, vienen librando una lucha en favor de las mujeres desde hace 3 décadas. Y Merly ha hecho la denuncia sobre el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público va a actuar así en función de conveniencias e intereses políticos, y es ahora de los 2 nuevos fiscales, de los interinos que tenemos, a mí me gustaría realmente escuchar la reacción del Ministerio Público. Digo, la producción ya bajó para buscarme ese BTR que no está en la escaleta de ayer, quedó ahí independiente, pero que lo vamos a pasar en este momento, porque si se va a trabajar de manera conjunta en esta comisión interinstitucional, el Ministerio Público tiene que estar de acorde al momento que estamos viviendo, magistrada. Estamos de acuerdo, totalmente. Sí, o sea, es una gran responsabilidad que tenemos, es un momento histórico donde estas estructuras las tenemos que mover, pero las tenemos que mover para mejorar. Y ahí nos tenemos que involucrar todos. Y yo creo que sí tenemos que ver la problemática con un enfoque realmente de país. Tenemos que dejar a un lado las posibles diferencias o afinidades políticas partidarias que podamos tener en determinado momento. Pero aquí tenemos todos que enfilar hacia eso, porque estamos en una función donde hemos asumido un compromiso, todos y todas. Entonces, por lo tanto, tenemos que darle un enfoque meramente técnico a esta problemática para poder irla resolviendo, porque si no a todos nos va a ahogar. Y que no sea un tema que dure que dure 3 días. Es un problema que se ha venido arraigando por muchos años. Y ese es mi temor, que otro tema político, económico, en 2, 3 días opaque este momento coyuntural donde el Estado parece haberse comprometido, magistradas, a entrarle de lleno a resolver este problema que tenemos de los femicidios. No, como Corte Suprema de Justicia, nosotros ya hemos definido eso. Y esta es una política que la vamos a seguir cumpliendo en el tiempo que nos corresponde, ¿verdad? La presidenta Rebeca en ese sentido está clara, ¿verdad? Ella sabe que este es un problema fuertísimo que nos afecta y que tenemos una gran responsabilidad de irlo resolviendo. Tenemos que ir fortaleciendo los juzgados de letras, tenemos que ir formando, porque mucha parte de la impunidad también, y en ese porcentaje de 20, 25% que podemos encontrar en sentencias absolutorias o en sobreseimientos definitivos, puede ser por falta de formación al interior también del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, sí es necesaria la formación continua en todo lo que es el tema de género, para todos. La instancia administrativa también tiene que estar sensibilizada con la problemática del acceso hacia las mujeres, ¿verdad? Lo que decía la abogada del CONADE, realmente hay casos donde a veces llega y es un vigilante quien le detiene la entrada a una mujer, que en su momento hubo hasta por la vestimenta, como llegaban vestidas hacia los juzgados, se les cerraba el acceso, y eso no es posible, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que estar de puertas abiertas en esta temática. Así de sencillo. Y yo creo que cuando yo hablo de nosotros es todo el Estado como tal. O sea, tenemos una gran responsabilidad porque si no esto a nosotros nos va a terminar afectando enormemente. A mí me gustó cuando usted dijo, tenemos que romper esas estructuras históricamente impregnadas del machismo histórico del país. Y son las estructuras inclusive públicas. Así es. Inclusive públicas. Por eso vamos a pasar esta denuncia de Merly Aguigure en este momento. Porque la Corte, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía deben estar en el mismo compromiso que hoy nos están diciendo las magistradas aquí.
Si la fiscalía falla, se debilita o actúa de otra manera que no sea coherente con la visión de ustedes, por ese lado que querramos se nosotros, rompe se rompe. el objetivo de Sí, ustedes. así es. Entonces, ya miro que el productor me está buscando esa denuncia que la vamos a pasar y creo que es ese puntito clave, Ali Shackelford. Entre muchos puntos claves, María José Gálvez, estas son estructuras históricamente impregnadas de ese machismo patriarcal. Absolutamente, pero esto que cuando hablamos de integralidad tenemos que hablar a todos los niveles, ¿no? No es solo a livello legale, a livello institucional, pero a livello cultural, también de las normas sociales y culturales que siguen normalizando una cierta visibilidad y discriminación de la mujer. Y esto lo vemos en muchos diferentes frentes, naturalmente. Entonces, allá se tiene que abordar y allá la responsabilidad es de todos los sectores. Yo entiendo naturalmente que se cuestiona el tema de los datos, pero tenemos que estar cuidados también, porque nel momento que iniziamo a mirar datos, sempre alguien te dice, bueno, pero los datos no son correctos, o los datos, ma eso no son femicidios. Bueno, disculpa, estas mujeres fueron matadas, estas mujeres fueron asesinadas. Entonces, no sé qué prueba necesita más que cuestionar si es un femicidio, un feminicidio, otro. Y lo sabemos que son mujeres asesinadas muchas veces de su expareja. Entonces, allá los elementos del femicidio lo tenemos. Entonces, en el momento que entramos también en esta dinámica, no, pero no es culpa mía, es culpa de otro, tomamos responsabilidad. Estamos tomando responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas del mundo, que es un problema que nos afecta a todos y todas. Estamos tomando responsabilidad del trabajo y del rol que todos podemos tener. Los medios de comunicación, yo en mi trabajo, la magistrada, María Odén en su trabajo, todo, pero el sector privado, donde están las iglesias. ¿Dónde están los centros religiosos, los centros de fe? Importantísimo rol. Muchas veces las mujeres van a hablar con el pastor o con la pastora. Pero esto que estamos trabajando, por ejemplo, también con diferentes pastores y pastoras, porque tienen un rol muy importante. Pero ¿dónde están las voces también de la conferencia episcopal, de la confraternidad evangélica? Estos grupos religiosos que son muy importantes, que muchas veces llevan un papel muy importante en la vida de estas mujeres, de estos niños y niñas y de estos hombres también. Entonces allá hay un rol importante. El comentario que había hecho una televidente sobre los movimientos conservadores, yo pienso que tenemos que tomar reflexión. Tenemos que tomar reflexión del hecho que en este país hablar de educación sexual es un grande reto. El hecho que no se logró pasar, una ley que había pasado el Congreso, después, gracias naturalmente a los movimientos conservadores, no se hizo una realidad. Pero eso es un tema que nos tiene que preocupar y hacer pensar, porque esto es educación también. Cuando hablamos de la educación sexual, de la importancia de la educación sexual en la escuela, es alrededor de entender estos patronos culturales. Es alrededor de entender que la mujer, los hombres, los niños y la niña tienen los mismos derechos, que todos y todas nacimos libres, iguales, libertad y derechos, porque en la realidad no lo es. Una niña que camina en la calle a los 10, 12, 14 años, ¿cuántos comentarios de acoso sexual y calero recibe? ¿Cuántas mujeres pueden caminar verdaderamente libres sin tener comentarios de uno del otro? Esta es la realidad. Por esto que la educación es importante, por esto que tenemos que hablar, cuando hablamos de este tema, también del embarazo de niños y de adolescentes, que es un otro gran reto que tenemos en este país, donde allá también mantenemos de los datos más altos en América Latina. Y lo vimos en el caso de Ingrid en El Paraíso, asesinada de su pareja con un niño ya a los 16 años. Entonces, la integralidad significa también mirar a la integralidad naturalmente de los varios retos que tenemos y allá retomar la conversación alrededor de los temas de educación sexual, retomar la conversación en manera constructiva, respetuosa, alrededor de lo que se necesita para prevenir esto. También en términos de los espacios como la escuela, las iglesias, los patronatos y mucho más. Solo reflexionaba de las grandes distorsiones en la conducta, en el comportamiento de la gente que no recibe educación sexual. Es decir, las generaciones de los 60, 70, los que tenemos hoy 50, 60 años, no crecimos en escuelas donde nos dieran educación sexual. ¿Y cuántos trastornos causa en la personalidad y en el comportamiento
las personas que nunca recibieron educación sexual. Eso es básico. Yo por eso lamento las trabas frecuentes y recurrentes desde hace décadas, Alice. Si esto lo venimos discutiendo desde hace tiempo en Honduras, las trabas para educar en asuntos sexuales, de sexualidad a nuestros niños. ¿Cuántos varones crecen sin conocer de parte de alguien con teoría las reacciones de su cuerpo en la adolescencia? ¿Cuántas niñas igualmente las madres tienen temor o vergüenza de explicarles ciertos temas? Ponen a otros familiares para que les expliquen. Este es un asunto gravísimo que el país no resuelve. Y yo lo he dicho con mucho respeto. Y en la que la iglesia tiene que ayudarnos. Tiene que ayudarnos. Escucho al CONADE. Sí, igual también, de nuevo, el trabajo que se tiene que hacer a nivel local, porque muchas veces todo lo centralizamos en las principales ciudades y demás, pero que también la responsabilidad que también tiene el gobierno municipal. Tienen un presupuesto, el 5% del presupuesto municipal debería de estar enfocado a la atención de las mujeres en el municipio, no solo a ponerlas a hacer piñatas para el Día del Niño y demás, o que la oficina municipal de la mujer esté compartida, con que esa misma persona atienda niñez, adulto mayor y demás. Debe de haber una oficina municipal de la mujer como tal y una oficina para los otros temas también, para dar también ese enfoque integral. No tenemos también casas refugio a nivel nacional, solo contamos con 8 a nivel nacional, y que en su mayoría pues fueron creadas por las mismas organizaciones de sociedad civil ante la irresponsabilidad del Estado de dar una respuesta a esto. La ley contra violencia doméstica indica que es responsabilidad de la alcaldía municipal en conjunto en aquel entonces con el Instituto Nacional de la Mujer, ahora CEMUJER, de tener una casa refugio en los 298 municipios del país. Pero seguimos siendo también un Estado reactivo, porque esa es una forma de, bueno, ya la mujer está sufriendo violencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no lleguemos a ese punto? Ya mencionaba en el tema de educación, cómo ir eliminando esos estereotipos desde el hogar y poder también fomentar este tipo de educación en las escuelas. Porque no es un tema, que ya usted lo mencionaba, que sea tan fácil muchas veces y sobre todo a nivel local abordarlo. Pero tenemos como autoridades y como Estado esa responsabilidad de no verlo por encima, sino atender esta situación de manera oportuna. Muy bien. Voy a presentar estas portadas para luego hacerle la consulta a las magistradas. La prensa dice hoy, las asesinaron a balazos. Medicina Forense confirmó ayer en San Pedro Sula las identidades de las víctimas y la causa de muerte. Un balazo en la cabeza, cada una de ellas. Gilbert Reyes tenía una relación tóxica con Diony Solórzano, una de las víctimas, es el principal sospechoso, pero ya está en Estados Unidos. Es la portada de la prensa. El Heraldo. No más impunidad. La sociedad hondureña reaccionó indignada tras el triple crimen a jovencitas en Rotán. Se sospecha de hombre que salió rumbo a Estados Unidos. Los femicidios han incrementado y solo este año van 11 víctimas. La Tribuna. Estos son los periódicos impresos que tenemos. Ejecutadas. Se confirma que las isleñas Nikendra Macoy, María Antonia Cruz y Diony Solórzano recibieron un tiro en la cabeza y las fueron a tirar dentro de un vehículo en el sector de French Key, Roatán. Policía solicita al FBI que interrogue al estadounidense Gilbert Reyes, principal sospechoso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras que suscribimos en 1909? Ese tratado establece que los estados no están obligados a entregar a sus conciudadanos por casos de homicidios. Artículo 8. Ninguna de las partes contratantes aquí citadas obligará a entregar a sus propios ciudadanos en virtud de las estipulaciones de este convenio. ¿Hay alguna forma que en el caso este último de las 3 isleñas, Estados Unidos nos puede entregar a ese ciudadano en el entendido que viene para realizar un proceso y determinar, y ustedes como justicia lo determinarán, si él es el asesino de esas 3 jóvenes isleñas? A magistrada Gaudi, magistrada Rubenia. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que hay un principio de inocencia, ¿verdad? Claro, que se debe de respetar y el debido proceso.
Por otra parte, es importante recalcar que Honduras ha suscrito 3 tratados relativos a extradición, y uno de ellos es el de 1909 con Estados Unidos, del cual se ha hecho una práctica ya inveterada. El tema del asesinato sí está regulado en este convenio, pero como bien usted lo apunta, ese artículo 8 ya establece que ninguna de las partes está obligado a entregar sus connacionales. ¿Qué representa esto? Esto representa un acto discrecional de cada Estado bajo el principio soberano. Es decir, no están obligados a entregarlos. ¿Qué podríamos hacer nosotros como hondureños? Ya Estados Unidos y Honduras también es suscriptor de la Convención de Montevideo. Y esta convención fue invocada, recuerdo, en el caso del Seguro Social. Si se recuerdan, hubo el involucramiento de una ciudadana chilena y se solicitó en extradición. Chile, respetando su principio soberano, dijo no la puede entregar porque me lo prohíben mis principios soberanos. Pero Honduras solicitó que esta persona fuera enjuiciada en Chile. Creo que esa podría ser una salida. Respetuosamente pediríamos al gobierno de Estados Unidos que colabore, porque el objetivo nuestro en Honduras es que el delito no quede impune. Si esta persona se le comprobase que fue el autor material o que participó, ¿verdad?, en este triple crimen, lógicamente esperaríamos que Estados Unidos colabore. Y lo que puede hacer Honduras en ese aspecto es solicitar que sea juzgado, o sea, que se someta al proceso de juzgamiento en Estados Unidos. Pero obligar o solicitar que lo envíen por extradición bajo el tratado, tendrían que invocar el artículo 8 del mismo. Entonces, ahí no... Hay plena coincidencia con la versión de la magistrada Gaudí. Yo quisiera ampliar un poco más. Si bien es cierto, hay esa discrecionalidad para el Estado requerido en su caso, ¿verdad? Pero también hay otros principios, el principio de reciprocidad. Honduras ha sido muy accesible, cooperativa con Estados Unidos de Norteamérica en el tema de las extradiciones. Entonces, ya tenemos todos unos antecedentes donde nosotros hemos respondido positivamente a sus solicitudes de extradición y por lo tanto yo creo que ahí tendría que haber esa respuesta en una forma recíproca, partiendo de ahí. Pero también hay otro principio, el principio de buena fe. Lo que estamos haciendo aquí es precisamente trabajando en un proceso, o se va a trabajar en un proceso penal para someter a una persona a juicio en su momento. Eso es una cuestión de carácter objetivo que el país requerido tiene que analizar también. No es con otros propósitos, sino que da respuesta al tema de justicia en el país, donde el mismo país requerido en muchas oportunidades nos ha, valga la redundancia, requerido al Estado de Honduras para que respondamos ante la población hondureña en el tema de justicia. Entonces yo creo que no sería un mensaje positivo, viéndolo desde un gobierno, el cerrar la puerta a una posible extradición, ¿verdad? Sí, nosotros como Estado hemos sido muy colaboradores, cumpliendo precisamente con los convenios y con los principios generales de los convenios, en el sentido de darle respuesta también a Estados Unidos de Norteamérica cuando se han iniciado procesos de extradición de personas en nuestro país. Entonces yo escuché lo que se dijo por una representante del Estado, pero yo creo que todavía hay algunas cuestiones que se pueden analizar en el contexto de todas estas relaciones bilaterales que se tienen con Estados Unidos de Norteamérica y donde nosotros como país nunca hemos cerrado la puerta en estos casos. Y además hay que recordar, ¿quiénes son los diplomáticos que con mayor frecuencia, que con mayor recurrencia hablan de nuestros problemas internos y sugieren recurrentemente qué debemos hacer?
son los diplomáticos estadounidenses, Así es. son los embajadores estadounidenses. ¿Por qué digo esto? Porque ellos son los que más hablan de que el Estado respete a la comunidad LGBTI. Son los que más insisten en investigar las muertes violentas contra la comunidad LGBTI. ¿Cómo va a ser que en este momento se invoque que en el tratado de extradición no están contemplados los homicidios cuando ellos son los que más nos dicen respeten a la diversidad sexual, hay que respetar a las mujeres, Honduras tiene que ponerle fin a los femicidios? ¿Cómo nos van a invocar ese tratado ahora que se sospecha que uno de sus ciudadanos mató a 3 mujeres hondureñas? Sospecha, dije, no lo estoy acusando. No entendería que Estados Unidos, que es la nación, a través de sus embajadores en el país, que más habla de nuestros problemas y que más presiona para que resolvamos nuestros problemas estructurales y coyunturales, y los que más dicen debe haber respeto a la diversidad sexual, debe haber respeto a las mujeres, ¿cómo es que hoy nos van a invocar ese tratado y casi nos dicen que va a ser difícil e imposible que Gilbert Reyes se le haga justicia en Honduras? No le estamos acusando. Vendría un proceso judicial para que la justicia determine si él es el responsable de esos asesinatos. Pero que no nos pongan trabas, porque entonces se estarían contradiciendo y dándose ellos mismos con la piedra entre los dientes. Recomiendan, sugieren, presionan, pero cuando el Estado les pide un favor justamente para hacer lo que ellos nos piden, dicen, no, pero tenemos un tratado y ahí no se contempla extradiciones por homicidios. Eso sería terrible, no sería nada coherente con la política de Estados Unidos. Bueno, yo pienso alrededor de esto, no voy a entrar naturalmente en el tema bilateral entre Honduras y Estados Unidos, y pienso que primero estamos a tiempo un poquito anticipado, temprano, para comentar alrededor de esto. Lo que tenemos que asegurar, volvemos a lo que acabamos de discutir. Acabamos de discutir que uno de los problemas principales es alrededor del tema de investigación. Entonces, enfocamos y aseguramos que Honduras tenga todos los recursos, el enfoque de asegurar que la investigación sea bien hecha, que las pruebas sean bien recolectadas, bueno, todo el proceso para asegurar que haya un caso. Entonces, iniciamos con esto, enfocámonos alrededor de esto, lo que puede hacer Honduras, lo que tiene que hacer Honduras, no solo por las 3 mujeres en Roatán, por todas las mujeres que han sido asesinadas. Entonces, trabajamos en eso, aseguramos. Después, cuando verá exactamente el proceso, cuando verá el juicio, allá habrá un proceso, naturalmente, de diálogo bilateral. Pero Alice, yo pienso que es con importante también que mantenemos el enfoque alrededor también del tema donde estamos. Uno de los grandes desafíos es que los asesinatos pasan, pero las pruebas no se colectan bien, no hay una buena investigación, por lo cual los casos tampoco llegan, por ejemplo, a la corte. No, con todo respeto, pero no creo que nos estemos anticipando. Si es que es el principal sospechoso. Claro. Si fue la misma diciendo, embajadora que ayer se anticipó a decir, no, pero va a ser bien difícil, se lo solicitan en extradición. No, yo creo que no estamos faltando en el tiempo ni en forma al reflexionar sobre esto. No, lo que pedimos es coherencia. Claro, si él es sospechoso, a mí me parece, yo no tengo por qué decirle a la embajadora lo que debe decir, que ayer hubiese por lo menos mostrado un poquito de coherencia entre lo que siempre pide Estados Unidos y lo que eventualmente solicitaríamos. Me parece que hubiese dicho, bueno, vamos a cooperar en este caso. Y si él es sospechoso, si nos presentan las pruebas, pues Estados Unidos en esa cooperación recíproca, porque ustedes, todo lo que nosotros los pedimos, lo hacen, nosotros se los enviaríamos. No, pero ayer salió y dijo, yo creo que va a ser bien difícil que se extradite porque no está en el tratado eso. No nos estamos anticipando. Estamos previendo y analizando ya todo ese panorama sin demeritar o relegar lo que hemos hablado hasta el momento. El abordaje debe ser integral, las instituciones del Estado deben cooperar, esa comisión interinstitucional, si cojea una institución, falló todo el objetivo que tiene la Corte, que tiene el Ejecutivo. No, el interés es aprovechar esta coyuntura y que ningún otro tema que venga político o económico opaque este compromiso que ustedes hoy le han dicho a la nación.
Hoy más que nunca el Estado de Honduras debe trabajar conjuntamente para resolver y frenar esos femicidios que ya van 11 en 11 días de 2024. No sé, voy a la pausa. Así es la democracia y la libertad de expresión, que se puede disentir. Absolutamente. Se puede disentir. Absolutamente. Se puede disentir entre el periodista y la coordinadora residente de la Organización de las Naciones Unidas. Continuamos dando lectura a su opinión a través de nuestra cuenta en X. Mientras existe impunidad contra el agresor de mujeres con leyes tibias, esto no se para. Es de actuar a nivel ejecutivo, legislativo y Corte Suprema para castigar severamente al agresor de mujeres. Actúen ya, si no, será una muerte más. La verdadera escuela comienza en el hogar y se dice esto porque ahí se aprenden los valores y el respeto al derecho ajeno, que es la paz. Y si bien es cierto, la sensibilidad está siempre, pero también hay que ver en qué camina nuestra juventud. Buenos días, claro, la sensibilidad siempre ha existido por las muertes violentas que se han suscitado desde años anteriores y las recientes, pero de una cosa estoy seguro, que no solo las autoridades tienen culpabilidad por los hechos, la verdadera escuela comienza en el hogar. Comparten los televidentes. Si hay tantos femicidios y no parece haber tregua, la pregunta obligada sería, ¿de verdad son mujeres las que dirigen la presidencia y la que dirige la Corte Suprema? La pregunta es válida porque no parece ser mujeres preocupadas por toda esta violencia contra las mujeres. Comparten más. Sensibilidad no previene las muertes violentas de mujeres. Se requieren campañas educativas masivas en todos los espacios posibles, contratar más fiscales y presupuesto para que cuenten con la logística necesaria. Toda la población debe involucrarse, dejar de guardar silencio. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. La subsecretaria de Seguridad, Yulisa Villanueva, está en comunicación con Frente a Frente. Doctora Villanueva, buenos días, es un placer escucharle. Muy buenos días, Renato, y igualmente a sus connotados panelistas. Es un gusto saludarlos. Mire, Renato, hemos venido estudiando este fenómeno de los femicidios y muertes violentas desde la perspectiva del Servicio Forense Nacional, desde que he sido directora, como uno de los pilares más importantes para saber qué es lo que ha pasado en Honduras. Y fíjese usted que el problema de los femicidios en realidad es un problema endémico mundial, donde Honduras pues es un protagonista. En las Américas, Honduras está ocupando en la tasa por cada 100,000 6.2 y con incrementos hasta de 7, teniendo a Sudáfrica como el país número 1 con 9 por cada 100,000 mujeres. Y en las estadísticas son claras, Renato. Tenemos un problema vigente donde no solo es Honduras, en el continente americano, Guatemala, México, siguen este mismo patrón. Hay que analizar claramente las condiciones particulares de lo que está sucediendo en el país. Y nosotros hemos llegado a las conclusiones certeras de que en este país, y ahí está Ali sentada, se le hemos planteado muchas veces a la comunidad internacional, porque Naciones Unidas nos ha apoyado fabulosamente con programas como el Spotlight, estrategias que promueven mucho la prevención. Sin embargo, en Honduras hay un inconveniente que es el que dirige el proceso de la investigación. La Fiscalía ha estado por más de 12 años tomada, Renato, y no ha sido uno de las prioridades en los procesos de investigación. La Fiscalía ha generado, y sobre todo en los últimos 12 años, impunidad marcada en estos casos, que hace que se refleje, que yo creo que se entienda, que la judicialización de los casos sea muy poca, sea menor al 10%, que no dé vergüenza porque no llegan los casos a judicializar. ¿De qué sirve que los fiscales puedan presentar a veces unos buenos requerimientos si no pasan en el Poder Judicial? O que la policía o la ATIC, al que le toca investigar el caso, no genera una adecuada carpeta investigativa que los fiscales, pues, que son los que dirigen este proceso, no les interesa. Hemos visto el retraso enorme que hay en estos procesos, y yo siempre lo he dicho, si usted quiere matar mujeres y que no se den cuenta, pues mátelas en Olancho, yo le puedo decir que las mate en Roatán, mátelas en La Esperanza, en el sur, donde la cobertura del servicio forense tampoco está.
Y tenemos que entender que no puede haber un divorcio entre las entidades operativas de justicia. Y es por eso que se debe de declarar una emergencia en el tema de la investigación del delito. Nosotros desde que llegamos a la Secretaría de Seguridad en el año 2022 hemos planteado la generación de unidades de reacción inmediata de acuerdo a la data, pero lamentablemente hemos tenido inconvenientes con hacerle entender a la autoridad que la data se utiliza para generar política pública eficiente y son 7 ciudades que tienen que tener esas unidades de reacción trabajando de manera conjunta entre lo que es la policía, la ATIC, lo que es medicina forense, la dirección de fiscales, el Poder Judicial. La comisión, sin duda, interinstitucional de muertes violentas ha venido a acercarnos con la sociedad civil. Sin embargo, es agradable saber también que la sociedad civil sigue siendo veedora y que espera mucho de nosotros la parte de gobierno. Hoy estoy convencida, Renato, de que el problema heredado también, y la gente dice, vaya, ya basta, heredado, y siguen diciendo que en los últimos 12 años, sí, la presidenta heredó un gran problema en los femicidios que se han agravado precisamente en su gobierno. Su sensibilidad y la orden ha sido clara de la presidenta en decir que el problema se ataque de raíz y es precisamente en los temas vacíos de la investigación donde se debe de afrontar. Vio usted ayer mismo la discrepancia en la data y bueno, sin comentarios. Claro que hay que hacer comentarios. Los comentarios precisos en mirar la data y ver que en Honduras de las 380, por ejemplo, casi 50% de los casos, ¿a qué etiología obedecen? Y usted mira ahí y dice pendiente de investigación. Y el 13%, ¿a qué obedece? A criminalidad organizada. Y el otro a conflictividad social, 30%, 35%. Pero ¿por qué no estamos investigando bien? ¿Por qué no estamos llegando a estas conclusiones basadas en evidencia? ¿Por qué se tiene que reaperturar, Renato, el caso de Cheryl Yubisa 5 años después, teniendo prueba científica completa y que afectaba a los intereses de muchos? Eso era un narcofemicidio. Era clarísimo lo que ahí estábamos observando y aún así fue desestimada y desacreditada la prueba. El papel del Ministerio Público es fundamental y por eso mismo el hecho de la crisis que hay en el Congreso Nacional y la no aceptación de repente de los fiscales interinos. La presencia de los fiscales interinos en este momento está promoviendo que al menos no se detenga ya la investigación y que continúe. Ojalá que esto se ratifique cuando el Congreso así se pueda volver a reunir. Pero son muchas las cosas que afectan a este país y que en materia especializada, Renato, de los problemas de muertes violentas de mujeres, de muertes violentas de grupos vulnerables, la investigación es el talón de Aquiles. Bueno, doctora. Lo hemos dicho siempre. Okay. Y hemos esperado, y se lo he dicho a Alex en todo momento, que nos acompañen en esa temática de apoyo, porque los destinos para la investigación no son prioridad y los dineros que se invierten para aquellos que les toca decidir que son neófitos o no saben sobre esto, pues no le dan importancia. Bueno, es la subsecretaria de Seguridad la que está en la línea telefónica y que nos ha recordado que ayer el Ministerio Público reabre el caso de la agente de la ATIC, Cheryl Yubisa Hernández Mancía. Caso que había sido cerrado en el 2019 por considerarse en su momento que se trataba de un suicidio y ahora tiene elementos nuevos el Ministerio Público que les hacen creer que no fue suicidio, que la mataron. Y si hay personaje en Honduras que investigó a fondo ese caso, es
la que está en la línea telefónica, Yulisa Villanueva, subsecretaria de Seguridad. Yulisa desafió al Estado, vino aquí varias veces, dijo, a esa muchacha la mataron. Y el Estado protegió a los autores de ese crimen. Tengo 30 segundos porque me parece que en medio de todo esto, pero además de que nos esperanzamos ahora que vemos al Estado reaccionando ya con más sensibilidad ante los femicidios, también reabre este caso que en su momento usted dijo, no hombre, ¿cómo cierran ese caso? Eso no fue suicidio, eso fue un homicidio de lejos. 30 segundos, subsecretaria de Seguridad. Renato, el pilar fundamental en el que hay que basarnos es en la prueba científica. Esos 15 segundos hay que dedicárselos a apoyar a la prueba científica. No es a sus funcionarios, es a la capacitación de sus profesionales en base a protocolos estandarizados. Es hablar de prueba que se puede científica reproducir, se puede verificar, y es lo que estamos viendo. Hoy la prueba sigue vigente y es la que sacará adelante la justicia para Cheryl y para su familia. Y de la misma manera, insisto, tenemos que ponernos a trabajar y a cuidar esa prueba, a la presidenta tiene que darle la prioridad a esto, porque definitivamente si la cuidamos vamos a encontrar elementos objetivos de los cuales los testigos podrán decir lo que quieran, pero la prueba va a llegar hasta el final. Gracias. La prueba científica, Renato, es en la que siempre me he basado. Y gracias, Renato, subsecretaria de Seguridad. Es por el tiempo. Si no regresamos, yo les agradezco hoy su comparecencia. Han marcado historia en ese compromiso de frenar este tema de los femicidios.